La batalla de Coronel había sido un rudo despertar para la Marina Real. El plan y las expectativas del público eran que la escuadra británica despejaría rápidamente los mares de las unidades enemigas en el extranjero. Luego, las unidades relevantes reforzarían la gran flota que bloqueaba al enemigo, mientras otras limpiaban las colonias enemigas en el extranjero. Luego, la gran flota aplastaría al enemigo en una batalla campal o lo bloquearía tan estrechamente que nada podría entrar o salir. En cualquier caso, las vitales rutas comerciales en el mar estarían seguras. Por otro lado, la escuadrilla del almirante Cradock fue derrotada en Coronel. Cradock había caído con su barco y los supervivientes de su fuerza, el crucero ligero His Majesty's Ship Glasgow, el crucero mercante armado Otranto y el antiguo pre-dreadnought His Majesty's Ship Canopus, estaban huyendo de vuelta alrededor de la punta de Sudamérica, con el viejo acorazado haciendo un ágil 17 nudos, ahora que se había dado cuenta de que su ingeniero jefe había tenido algo parecido a un colapso nervioso antes. Algo que podría haber salvado a Cradock si esa situación particular se hubiera detectado antes, ya que su escuadrón ya había sido limitado en velocidad por el Otranto, y la verdadera velocidad del Canopus le habría permitido mantenerse al día. Pero eso ya era cosa del pasado, y había que hacer algo para evitar que el escuadrón de Spey diezmara el vital comercio británico con Sudamérica sin oposición. Mientras tanto, von Spee estaba de mal humor, especialmente considerando su victoria anterior. Estaba destinado al entrar al puerto de Valparaíso, si solo porque la concentración de alemanes, gracias a casi 3 docenas de barcos mercantes alemanes atrapados en el puerto, significaba que había bastantes personas que estaban bastante entusiasmadas con su victoria. Pero mientras se desplazaba por la costa chilena, sabía varias cosas. Tsingtao, su antiguo puerto de origen, fue tomado por un asalto aliado. El crucero Seiner Majestat Schiff Emden, separado en el Pacífico Occidental, había tenido una carrera legendaria, pero recientemente fue cazado y destruido por el Her Majesty's Australian Ship Sydney. Él mismo enfrentaba dificultades para obtener carbón para sus barcos por diversos problemas. Solo podía permanecer en un puerto neutral durante 24 horas seguidas. De todos modos, no había tanto carbón disponible en relación a sus necesidades, y los agentes británicos estaban presionando a los proveedores locales para que no le vendieran, a veces incluso comprando existencias de carbón simplemente para asegurarse de que no estuvieran disponibles para los alemanes, aunque ellos mismos no tenían ningún uso práctico para el carbón aparte de venderlo un poco más tarde a algún otro barco. Sus grandes barcos también habían agotado la mitad de su munición y no había forma alguna de reabastecerla. Todos sus barcos estaban sucios después de su largo viaje y su velocidad había disminuido un poco. Sus motores tampoco estaban en la mejor de las condiciones y sabía que los británicos probablemente no se rendirían y aceptarían la derrota tan fácilmente. Su fuerza en este punto también estaba algo dispersa, ya que no solo había un límite de tiempo para estar en un puerto neutral, no más de 3 buques de guerra del mismo poder podían estar en un puerto al mismo tiempo, por lo que Leipzig y Dresden fueron separados para asegurar que el tiempo de espera para el reabastecimiento no se duplicara. Luego recibió 2 noticias más que no eran bienvenidas. Los japoneses se dirigían a aguas americanas ya que les perturbaba la escasez de barcos alemanes para atacar en el Pacífico Occidental. Luego recibió un mensaje de Berlín. Las líneas de encuentro con los carboneros alemanes en el Atlántico están todas comprometidas. Todas las rutas comerciales están siendo muy patrulladas. En el Atlántico, la guerra de cruceros solo puede realizarse por barcos que operan en grupos. Karlsruhe y Kronprinz Wilhelm tienen órdenes de combinarse. Se pretende concentrar todas las fuerzas y ordenarles que se abran paso hacia casa en grupos. No se incluyó en las instrucciones cómo se suponía que una pequeña colección de cruceros desgastados y varios cruceros mercantes armados reunidos debían abrirse paso más allá de la gran flota, ni se proporcionó ninguna sabiduría adicional, cuando la señal del día siguiente ordenó específicamente a von Spee que se dirigiera a casa. Al menos un elemento de esta larga lista de aparentes desgracias se resolvió cuando encontraron un carbonero británico, lo capturaron y tomaron tanto carbón como la escuadra podía llevar. Pero la preocupación de von Spee ahora era qué fuerzas británicas podrían estar esperándolo al otro lado de Sudamérica. Desconocía el paradero de Canopus, lo cual le inquietaba. Puede que no pueda derrotar a su escuadrón solo, pero si todavía tenía a Glasgow, incluso si ganaba, el enfrentamiento probablemente destruiría su escuadrón como unidad operativa.
Además, su inteligencia indicaba que 3 cruceros blindados más, Cornwall, Carnarvon y Defense, se encontraban en la costa oeste de Sudamérica, cerca del centro comercial del Río de la Plata. Cornwall era la hermana del malogrado His Majesty's Ship Monmouth, que Von Spee ya había hundido. Pero también estaba en mucho mejor estado que Monmouth, y era un barco de servicio regular, no uno sacado de las reservas y tripulado por una fuerza de rasguño. El Carnarvon de la clase Devonshire estaba significativamente más armado, no era igual a sus 2 cruceros blindados, pero era una amenaza definitiva y mucho más poderoso que sus cruceros protegidos. Defense era la mayor amenaza. Superaba fácilmente en armamento a cualquiera de sus propios barcos más grandes, y en un apuro técnicamente podría intercambiar disparos con ambos de sus cruceros blindados al mismo tiempo, y aún así tener una ventaja de fuego siempre y cuando mantuviera la distancia, salvo por supuesto el hecho de que estaría bajo aproximadamente el doble de la cantidad de fuego que estaba repartiendo a cualquier objetivo individual. Si esos 3 barcos lo encontraban, o peor aún, se encontraban con Canopus y luego lo encontraban, sus barcos nunca llegarían a casa. La opinión en su escuadrón estaba dividida sobre qué hacer a continuación. ¿Deberían atacar los envíos británicos en Sudamérica? ¿Deberían ir a casa directamente? ¿O deberían atacar la estación de carbón y comunicaciones inalámbricas británica en las Islas Malvinas? No necesitaba más carbón de inmediato, gracias a la captura del Carbonero y la llegada de 3 carboneros alemanes adicionales que lograron escabullirse de los puertos sudamericanos. Pero quizás, incapacitando la capacidad británica de comunicarse con sus barcos en los confines del Atlántico Sur, le daría un elemento de sigilo y sorpresa mientras se dirigía al norte, y quemar las reservas de carbón podría dejarlos incapaces de seguir fácilmente en masa también. También había recibido otra señal de Berlín, esta vez diciéndole que ahora debía llevar a cabo la guerra de cruceros en el Atlántico en lugar de sus instrucciones originales de regresar a casa inmediatamente. Aunque también parecía que alguien en casa se había dado cuenta de que había un bloqueo en el Mar del Norte, ya que la señal terminaba con una solicitud para que él avisara a Berlín con suficiente tiempo de cuando finalmente quería regresar a casa, ya que el plan aparentemente ahora era potencialmente usar una salida en masa de la flota de alta mar para abrir un hueco en la línea de bloqueo británica, el tiempo suficiente para que sus barcos se unieran a ellos y luego regresaran a casa. En muchos aspectos, la microgestión de Berlín de los esfuerzos de Von Spee comenzaba a parecerse a los intentos de la Admiraltía de hacer lo mismo con Cradock, y eso había sido en parte responsable de forzar el desastre en Coronel. Pero a pesar de todos los argumentos dentro de su escuadrón, Von Spee era el almirante y con el apoyo de otros 2 capitanes y la aquiescencia de los demás, el barco puso rumbo a las Malvinas. Crucial para su decisión y argumento fue un aparente comunicado de la inteligencia alemana que afirmaba que no había barcos británicos presentes en las Malvinas. Supuestamente, una gran fuerza compuesta por Defensa, Cornwall, Carnarvon, Bristol, Glasgow y Canopus había estado allí, pero había sido desviada a Sudáfrica para lidiar con un levantamiento Boer. De hecho, parece que, basándose en testimonios posteriores, los británicos habían descifrado el código que se utilizaba para comunicarse con Von Spee y enviaron una señal falsa a este efecto. Aunque los oficiales responsables de hacer esto no parecen haberle dicho a nadie más en la almirantazgo lo que estaban haciendo en ese momento. De vuelta en Gran Bretaña, el almirante Fisher estaba de vuelta como Primer Lord del Mar y estaba organizando lo que siempre había abogado como la solución a este tipo de problema: sus preciados cruceros de batalla, específicamente el Invincible e Inflexible. Desde su oficina llegó la señal: ordena a Invincible e Inflexible que se llenen de carbón de inmediato y procedan a Berehaven con toda prisa. Se requieren con urgencia para el servicio en el extranjero. También vio esto como una oportunidad para limpiar la casa por un tiempo en la Admiraltazgo. El algo libre pensador almirante Sturdy era el jefe de Estado Mayor, pero también había sido uno de los almirantes que había abogado por la anterior destitución de Fisher del puesto que ahora había reocupado. Dado que técnicamente podía atribuir parte de la culpa por Coronel parcialmente a Sturdy y desesperado por simplemente sacar a Sturdy del edificio, Churchill pudo persuadir relativamente fácilmente a Fisher para asignar a Sturdy al mando del Invencible y su nuevo escuadrón y para ir a limpiar el desastre.
Sturdy no se oponía exactamente a este nombramiento. Eso al menos lo sacaría del almirantazgo durante varios meses, ya que Fisher tenía cosas más grandes de las que preocuparse. Inicialmente hubo retrasos para preparar los barcos, provocando otra señal del almirantazgo a C. Ampersand y C. Devonport. Los barcos deben zarpar el miércoles. Se necesitan para el servicio de guerra y se deben hacer los arreglos del astillero. Si es necesario, los hombres del astillero deben ser enviados en los barcos. Usted es responsable de que estos barcos zarpen rápidamente en condiciones completamente eficientes. Reconocer. Navegando al sur, Sturdy se encontró con el contraalmirante Stoddart, a quien Fisher había ordenado reunir los demás buques de guerra en el Atlántico Sur y encontrar los cruceros de batalla frente a Brasil. Esta fuerza arribó a las Malvinas el 7 de diciembre. La colección de barcos ahora era muy variada. De coronel había llegado Canopus, que ahora estaba parado como un barco guardián dentro del puerto con observadores y cables de comunicación instalados para permitirle disparar sobre tierra a objetivos que no podía ver y que no podían verlo, ya que había sido camuflado y se habían quitado las partes superiores de sus mástiles. Esto estaba de acuerdo con otra señal de la Admiraltía. Canopus debe permanecer en el puerto de Stanley, amarra el barco de manera que tus cañones controlen la entrada, improvisa minas fuera de la entrada. Prepárate para el bombardeo desde fuera del puerto. Baja tus mástiles superiores. Insta al gobernador a reunir las fuerzas locales y realizar una defensa determinada. Organiza puestos de observación costeros para dirigir fuego a barcos lejanos. Desembarca las armas o usa torpedos para hundir un barco bloqueador antes de que llegue a los estrechos. No me opongo a que encalles el barco para amarrarlo bien. Corrige tus fallas. Otranto fue asignado para patrullar la costa sudamericana, pero Glasgow fue retenido. Se unió a su barco hermano His Majesty's Ship Bristol, el Carnarvon y Cornwall, junto con el His Majesty's Ship Kent, otro crucero acorazado de clase Monmouth con tripulación regular, además del crucero mercante armado His Majesty's Ship Macedonia y los dos cruceros de batalla. Faltaba el His Majesty's Ship Defence. Se había encontrado con los cruceros de batalla, pero con la mayoría de los activos del Atlántico Sur de la Marina Real dirigiéndose a las Malvinas o ya allí, fue desviada para ayudar a proporcionar escolta para un convoy de tropas cerca de Sudáfrica, después de haber donado equipo de radio de largo alcance al Invincible. Sin embargo, este resumen no aprecia completamente cuán acorralado estaba Von Spee. Un regreso al Pacífico era imposible. La Marina Imperial japonesa lo aguardaba con fuerza en el Pacífico Occidental. La costa americana estaba realmente poblada por una variedad de barcos aliados, incluyendo el crucero de batalla Her Majesty's Australian Ship Australia. Defense se había unido al poderoso crucero blindado Minotaur, a los de clase ciudad Dartmouth y Weymouth, y al acorazado Albion para su misión de escolta, ya que Sudáfrica estaba a punto de lanzar una invasión a la alemana del sudoeste de África, siendo la supuesta rebelión Boer, por supuesto, nada más que una ficción. El crucero de batalla, Princess Royal, esperaba en el Caribe en caso de que alguien pasara por el Canal de Panamá, junto con el acorazado Glory y los cruceros Berwick, Lancaster y Conda, y África Occidental estaba custodiada por el acorazado Vengeance, los cruceros blindados Warrior y Black Prince, y los cruceros protegidos Don Eagle, Highfly y Cumberland. Y eso sin contar con una dispersión de buques de guerra franceses o varias patrullas de cruceros mercantes armados. Estos últimos al menos podrían dar avistamientos de cualquier paso realizado por barcos hostiles. Habiendo enredado a una de las tripulaciones de Invincible con un cable de un objetivo remolcado que habían estado usando para prácticas de tiro en el mar, y relativamente seguro de que Von Spee no estaba cerca, Sturdy ordenó a los dos cruceros ligeros que tenía que atracaran profundamente en el puerto. Los 3 cruceros blindados y 2 de batalla permanecieron en el puerto exterior más profundo, mientras el His Majesty's Ship Macedonia patrullaba fuera y los demás cargaban carbón. Invincible limpió su hélice y los barcos aprovecharon para revisar rápidamente sus motores, anticipando una persecución a alta velocidad. A pesar de toda la política involucrada en su asignación a este rol, Sturdy también era uno de los almirantes más librepensadores y tácticamente hábiles de la Marina. Algunos incluso decían Maverick, hasta el punto de que en años posteriores su mando se mantendría cerca de los buques insignia de la flota, específicamente para evitar que se fuera e intentara algo, interesante. Pero los alemanes estaban mucho más cerca de lo esperado. El plan que Von Spee había organizado era el siguiente. Cuando Gneisenau y Nuremberg se separen, avanzarán a 14 nudos hasta un punto al este del cabo Pembroke, desde donde se puede ver el puerto Stanley.
Si el puerto está libre de barcos enemigos, Nuremberg reconocerá hasta el norte como Berkeley Sound, mientras que Gneisenau, fuera de Port William, baja botes para barrer la entrada libre de minas. Luego, Nuremberg procederá hasta Port Stanley, detrás de los botes, y embarcará suministros y realizará destrucción. Gneisenau seguirá hasta el canal que conecta Port William con Port Stanley. Se anclará allí y enviará lanchas armadas al lado de la ciudad bajo el mando del teniente Cothouse, quien debe entregar un ultimátum al gobernador e intentar llevarlo de regreso al barco. Las lanchas estarán cubiertas por Nuremberg. Los barcos se reunirán con la escuadra a más tardar a las 19:30. La parte principal de la fuerza debía seguir 15 millas atrás, con los carboneros aún más atrás. Así, en la mañana del 8 de diciembre, los alemanes avistaron las Malvinas al norte alrededor de las 2:30 de la mañana. A las 5:30 se llamó a la fuerza a actuar y empezó a acelerar. Justo antes de las 8 de la mañana, uno de los grupos de observación en tierra de Canopus avistó los primeros 2 barcos de von Spee en la distancia y sonó la alarma. Canopus hizo el enemigo a la vista, pero no había línea de visión desde el barco hasta el buque insignia de Sturdy. En cambio, señalaron al His Majesty's Ship Glasgow, quien retransmitió la señal a Invincible. Mientras cargaban carbón, incluyendo el del casco del antiguo SS Great Britain, antes el primer barco de casco de hierro y hélice del mundo, las habilidades de sobreingeniería de Brunel lo mantuvieron a flote tras décadas de abandono. La tripulación de Invincible no se percató hasta que Glasgow les disparó su cañón de señales. Mientras los alemanes subían desde el sur y bordeaban la costa este de las Islas Malvinas, una útil granjera de ovejas y sus criadas también los vigilaban y llamaban al puerto para mantener a Sturdy actualizado. Ahora el barco británico se apresuraba a levantar vapor. El humo de los fuegos rápidamente avivados se elevaba por encima del promontorio y brevemente hacía creer a Spey que los británicos estaban quemando sus reservas de carbón en lugar de dejar que él las tuviera, lo que resolvía la mitad de la misión que ya se había propuesto. Pero a medida que sus observadores ganaban visión del puerto exterior, avistaron una vista escalofriante. 2 conjuntos de mástiles trípodes emparejados. Solo unos pocos barcos de guerra británicos tenían mástiles trípodes. Aún menos tenían 2 acorazados Dreadnought y cruceros de batalla, y solo una clase tenía las patas del trípode de los 2 mástiles en oposición a su número opuesto, y esa era la clase invencible de cruceros de batalla. Von Spee había ido literalmente a medio mundo para evitar la acción con un buque similar, el Her Majesty's Australian Ship Australia de la clase Indefatigable. Ahora había 2 de esos barcos y él se dirigía directamente hacia ellos. Junto con esta realización, antes de que pudiera formarse cualquier idea real de intentar golpear a los barcos estacionarios antes de que tuviera suficiente presión de vapor para moverse, o tal vez intentar hundir el primer barco que emergiera y así bloquear el puerto, 4 enormes fuentes de agua estallaron cerca del Gneisenau y Nuremberg. Poco después, otras 4 columnas surgieron del mar. Los alemanes estaban asustados. Columnas de ese tamaño solo podían provenir de un barco capital, pero no podían ver ninguno con línea de vista hacia ellos. El improbable salvador de la situación fue el His Majesty's Ship Canopus. Disparando basándose en avistamientos reportados, sus 2 salvas cayeron cortas, pero fueron suficientes para convencer a von Spee de que la discreción era la mejor parte del valor, y todos sus barcos giraron hacia el este y comenzaron a acelerar para alejarse. No tenía idea de dónde venían los disparos, pero sabía que si alguno de sus barcos recibía un impacto de un proyectil de ese tamaño, probablemente se convertirían en blancos fáciles para cualquier cosa que luego emergiera. Según algunas cuentas, esto fue particularmente impulsado por el hecho de que Gneiser ahora recibía un golpe. La historia cuenta que la torreta trasera de Canopus se había precargado con rondas de práctica inertes la noche anterior en preparación para un disparo de práctica. El llamado a la acción implicaba disparar las armas inmediatamente, sin tiempo para cambiar las rondas por unas vivas. Mientras que la escasez de la salva había significado que las rondas vivas de las torretas delanteras habían explotado al contacto, una de las rondas de práctica aparentemente rebotó en el agua y se estrelló contra la base de la chimenea trasera del crucero alemán. Independientemente, el resto de los barcos de von Spee también habían sido avistados, y Sturdy sabía que su presa había venido a él lo suficientemente complaciente. Con los barcos de von Spee ahora alejándose y el His Majesty's Ship Kent, que había estado en camino para relevar a Macedonia y por lo tanto tenía la presión de vapor elevada, ordenó perseguir y observar. Sturdy envió a las tripulaciones de sus otros barcos a desayunar.
Con los alemanes en retirada tenían tiempo, ya que llevaría un rato elevar la presión del vapor para poder navegar. El His Majesty's Ship Bristol intentaba frenéticamente reensamblar el motor desmantelado y aumentar su presión de vapor. La primera vez que se vieron los barcos de Von Spee fue justo antes de las 8 de la mañana, hora local. El encuentro con los cañones de Canopus fue poco después de las 9 de la mañana. Justo después de las 10, la formación británica comenzó a emerger de Port Stanley, cuando Spee llevaba una ventaja de 15 millas hacia el sureste. Bristol fue el último barco en emerger, unos 45 minutos después de los otros, y los vigías divisaron más barcos alemanes al sur. Como estaba muy detrás del resto de la formación, se le ordenó ir al sur junto con Macedonia para investigar. Mientras tanto, la persecución continuaba. El viejo Carnarvon solo alcanzaba 18 nudos y empezó a rezagarse, dejando a Cornwall, Kent, Glasgow invencible e inflexible como el centro de la fuerza de Sturdy. Gradualmente la distancia comenzó a cerrarse. Los cruceros de batalla y Glasgow tenían una ventaja de 3 nudos sobre los Scharnhorsts en papel, y en la práctica esto era algo mayor gracias a la condición de los barcos alemanes. Tenían 8 horas de luz del día por delante y bajo las circunstancias calculaban que Von Spee solo tenía una ventaja de 2 a 3 horas antes de que lo alcanzaran. La persecución continuó sin mayores incidentes durante la hora del almuerzo. Sturdy redujo un poco la velocidad para reorganizar su formación y permitir que los barcos más lentos lo alcanzaran. Luego, a las 12:20, Sturdy aumentó la velocidad con sus cruceros de batalla y el Glasgow, y alrededor de las 13 en punto, el rezagado Seiner Majestat Schiff Leipzig fue atacado, primero por el Glasgow y luego por disparos especulativos de las armas delanteras de los cruceros de batalla. Dándose cuenta de que una pelea ahora era inevitable, Von Spee ordenó a sus barcos más pequeños que se dispersaran a las 13:20. Los 2 barcos más grandes intentarían comprarles tiempo, pero esto no era una carrera por un rápido final heroico. Von Spee notó que los británicos tenían dificultad para alcanzar a Leipzig. Los cruceros de batalla tenían la ventaja del tiempo, un factor decisivo en la era de la vela, pero en la era del vapor y el acero, la brisa del noroeste soplaba su propio humo de chimenea y de cañón hacia adelante y a estribor, nublando su vista de los barcos alemanes y afectando su puntería. Mostrando la misma maestría en la maniobra de guerra en el mar que había demostrado en Coronel, Von Spee buscó aprovechar esto permaneciendo dentro de este arco de interrupción. Sturdy, al igual que Craddock antes que él, reconoció la posición desventajosa e intentó trabajar para llegar a una mejor, pero al igual que en la previa a Coronel, Von Spee dirigió sus barcos a su propia mejor ventaja. Esta vez, la ventaja de velocidad y potencia de fuego estaba con los británicos, pero con Von Spee en la pista interior, el margen de rapidez no fue suficiente para superar rápidamente la posición de Von Spee. Sturdy había anticipado este conjunto particular de maniobras en sus instrucciones de combate preemitidas que decían: el escuadrón enemigo máximo probable constará de 2 cruceros blindados, 3 cruceros ligeros y posiblemente algunos carboneros. El deber principal de los cruceros de batalla es lidiar con los cruceros blindados. Los cruceros blindados y ligeros británicos no deben buscar acción con los cruceros blindados del enemigo en las primeras etapas, pero en el caso de que los cruceros ligeros del enemigo se separen o intenten escapar, hagan su trabajo para lidiar con ellos. Los cruceros de batalla buscarán los cruceros blindados del enemigo y los enfrentarán entre 12.000 y 10.000 yardas, acercándose a 8.000 yardas a medida que el fuego se vuelve efectivo. Los cruceros blindados deben evitar enfrentarse a los cruceros blindados enemigos hasta que estos estén dañados o, gracias a una posición táctica superior, su fuego pueda ser efectivo. Así, sin necesidad de más señales, Glasgow, Kent y Cornwall se alejaron tras Nuremberg, Dresden y Leipzig. 3 cruceros protegidos ralentizados por el ensuciamiento, un desgaste del motor contra 2 cruceros blindados y un crucero ligero nunca sería una pelea justa, pero eso era lo último que alguien buscaba realmente. Carnarvon continuó intentando alcanzar a los cruceros de batalla, reconociendo que su propia falta de velocidad no sería particularmente útil persiguiendo a los barcos más pequeños, mientras que Invincible se acercaba a Scharnhorst e Inflexible se enfrentaba a Gneisenau. 20 minutos después de que Glasgow comenzara el enfrentamiento, las primeras granadas de 12 pulgadas empezaron a caer cerca del buque insignia de Von Spee. Von Spee devolvió el fuego poco después y gracias a su ventajosa posición de artillería, así como a los excelentes artilleros a bordo, el viento confundió a los británicos haciendo lo contrario para los alemanes al mantener sus miras claras. Pronto los proyectiles alemanes impactaron en los cruceros de batalla.
Pero esta era la lucha para la que Fisher había construido estos barcos, y el primer proyectil de 210 milímetros en el objetivo explotó inofensivamente contra la armadura de cinturón de Invincible. Sturdy decidió abrir un poco el rango, esperando encontrar una banda donde él estaba al alcance con sus cañones de 12 pulgadas, pero Von Spee no. Las partes vitales del barco podrían estar bien contra el fuego entrante, pero dado que los alemanes tenían su rango, no había punto en invitar innecesariamente a bajas y daños a las partes menos protegidas del barco. También, por razones similares, no quería dejar que el rango se acercara tanto que las segundas armas de ambos lados pudieran entrar en juego. Von Spee aprovechó esto y se dirigió al sur. Los dos pares de barcos estaban en cursos muy divergentes, y con los problemas de humo había una pequeña esperanza de que Sturdy no se diera cuenta a tiempo, permitiendo que Von Spee también escapara. Pero no iba a ser así, y los barcos británicos se volvieron para perseguir. La batalla se reanudó y Von Spee decidió volver sobre su idea anterior, ahora también girando para cerrar. La rápida velocidad con la que se estaba consumiendo la distancia le permitió poner en juego sus armas secundarias de 5.9 pulgadas, así como sus armas principales. En este punto, todos se distrajeron brevemente por lo que al principio podría haberse pensado que era un fantasma apareciendo en el haz de babor del enfrentamiento. El barco era en realidad un barco mercante francés navegando con todas las velas desplegadas. Habiendo salido de Europa en julio y sin equipo de radio, no tenía idea de que alguien estuviera en guerra y rápidamente se dio la vuelta para alejarse de la batalla naval de alta velocidad aleatoria en la que se había metido. Con esa reliquia de una época pasada fuera de la imagen y de vuelta en acción, ya que los británicos ahora igualaban el rumbo a la nueva distancia más cercana, ahora se dirigían hacia el este por el noreste. Este cambio significó que el viento ya no estaba completamente a favor de Von Spee. La brisa del noroeste ahora despejaba un poco los sitios británicos en comparación con antes y oscurecía ligeramente los alemanes. Como resultado de esto, y las distancias más cercanas, los impactos comenzaron a llegar rápidos y fuertes en ambos lados, pero los impactos de 5.9 y 8.3 pulgadas a los cruceros de batalla parecían tener poco efecto, mientras que los proyectiles de 12 pulgadas que ahora estaban golpeando a los cruceros alemanes estaban teniendo algo del efecto contrario. El fuego y la velocidad comenzaron a disminuir en ambos barcos alemanes, ya que los proyectiles golpeaban los espacios de maquinaria, desestabilizaban las armas y comenzaban piras entre los escombros. La batalla se desplazó hacia el sur y la brisa despejaba las miras de las armas de ambos bandos. Con la velocidad de los barcos alemanes disminuyendo, Sturdy ordenó a sus barcos realizar un giro de 360 grados justo después de las 15:00 para intentar que la brisa llevara la neblina restante hacia el sur. La batalla se había desviado nuevamente hacia el sureste, y los británicos emergieron del giro dirigiéndose al suroeste, cortando por la popa de los barcos alemanes. Von Spee también viró hacia el suroeste. Esto le permitió poner en juego los lados de estribor de sus barcos relativamente sin daños, ya que no quedaba mucho funcional en los lados de babor. Un breve intercambio de señales en el lado alemán fue provocado por una explosión de un proyectil británico que cortó algunas líneas de señal del Scharnhorst, bajando la bandera del almirante a media asta. Gneisenau preguntó por qué. ¿Estaba Von Spee muerto? El almirante respondió que hasta ahora estaba bien. Ambos barcos luego se lamentaron de cómo el humo ahora estaba oscureciendo su visión, y Von Spee le dijo al capitán de Gneisenau que después de todo había tenido razón al argumentar en contra de atacar las Malvinas. A pesar de las bromas, la situación empeoraba en ambos cruceros blindados. La historia oficial alemana relata que los proyectiles más pesados penetraron fácilmente en las cubiertas de casamata de los barcos alemanes y causaron estragos en los compartimentos inferiores. Aunque el efecto explosivo fue menor de lo esperado para proyectiles de 12 pulgadas, el daño en el centro del Gneisenau aumentó constantemente. Las casamatas de 5.9 pulgadas sufrieron severamente y la sala de telegrafía inalámbrica fue demolida. La sala de calderas número 1 se inundó por un impacto bajo la línea de flotación y fue abandonada. La sala de calderas número 3 también empezó a inundarse. Hubo incendios en las secciones desprotegidas de proa y popa. Los esfuerzos para apagar los incendios fueron ayudados por el agua que salpicaba de los proyectiles que caían cortos, entrando por los agujeros hacia las cubiertas. La distancia siguió reduciéndose y más proyectiles impactaron. A las 16:00 el Scharnhorst estaba inclinado hacia la proa, escorado a babor, con una chimenea dañada, entre otros desperfectos. Gneisenau también tenía una chimenea, 3 salas de calderas y una hélice dañadas.
Con el paso de los minutos, era evidente que el Scharnhorst comenzaba su hundimiento final, con la proa inclinándose y sumergiéndose cada vez más rápido. Intentando salvar tantos barcos como pudiera, von Spee ordenó a Gneisenau que se escapara mientras el buque insignia, que se balanceaba, intentaba lanzar torpedos, pero en este punto el enfrentamiento se había ralentizado tanto que, después de haber tomado también varios atajos en el camino, finalmente llegó el Carnarvon y se unió a la lucha. Sturdy registró, a las 1604, el Scharnhorst, cuya bandera permaneció izada hasta el final, de repente se inclinó fuertemente hacia babor y en un minuto quedó claro que era un barco condenado, ya que la inclinación aumentó muy rápidamente hasta que se apoyó en sus extremos de viga y a las 1617 desapareció. La batalla prosiguió mientras el último crucero blindado alemán, con velocidad menor a 16 nudos, disparaba con sus cañones restantes. Más impactos gradualmente convirtieron el barco en un casco en llamas, y muchos de estos últimos impactos causaron notablemente pocas bajas, aunque por la sombría razón de que la mayoría de la tripulación en esas áreas ya estaba muerta por impactos anteriores. A las 1730, el barco se había detenido con solo una torreta disparando, su tripulación aparentemente incapaz de recibir las órdenes de cesar el fuego y abandonar el barco, lo que resultó en que el bombardeo británico continuara. Como su hermana Gneisenau volcó y se hundió, los dos barcos se llevaron consigo a toda la tripulación de 860 hombres del Scharnhorst y a todos menos a 187 hombres de Gneisenau. Varios cientos más habían llegado al agua, pero los mares amargamente fríos los reclamaron antes de que cualquier bote de los barcos británicos pudiera alcanzarlos. Uno de los supervivientes del Gneisenau recordó que el capitán pidió 3 vítores para su majestad y luego se abandonó el barco. Me deslicé por el puente desde el lado de babor, pero caí al agua por el lado de estribor. El barco se había volcado repentinamente. Al salir a la superficie, vi la proa del barco alzarse nuevamente con la quilla hacia arriba a unos 30 metros de distancia. Había 4 hombres sentados en el tubo de torpedo, agitando y cantando, y finalmente el barco desapareció por última vez, llevándolos consigo. Los hombres a mi alrededor cantaban la canción de la bandera y otras canciones patrióticas mientras se aferraban a objetos. Un hombre vitoreó 3 veces por el barco hundido y los demás repitieron los vítores varias veces. Estimé que había entre 270 y 300 hombres en el agua. La temperatura del agua era solo de 39 grados Fahrenheit y durante media hora de inmersión muchos de mis compañeros perecieron. Yo y otros 12 nos aferrábamos a una hamaca y a una viga redonda de madera. Todos fuimos recogidos por el inflexible, asombrándome el espíritu de los hombres. Los barcos británicos luchaban contra los elementos en una carrera contrarreloj. Un oficial de Carnarvon escribió: ahora venía la parte más terrible de todo, rescatar a los sobrevivientes que estaban en el agua. Cuando digo que el agua estaba a unos 46 grados Fahrenheit y el aire a unos 51 grados Fahrenheit, con un viento terriblemente frío soplando, puedes imaginar lo terrible que era para ellos. Todos bajamos nuestras embarcaciones, sacamos 2 cortadores y un ballenero y lograron recoger a 40 hombres. El regreso al barco fue terrible, muchos estaban heridos y algunos medio muertos de frío. Para empeorar las cosas, nuestro ballenero chocó contra el barco y nuestros hombres y los alemanes cayeron de nuevo al agua. Afortunadamente, uno de nuestros botes cercanos logró rescatar a todos nuestros hombres, pero algunos alemanes se alejaron flotando, pidiendo ayuda que no podíamos darles. Fue impactante ver su expresión mientras se alejaban a la deriva, impotentes para salvarlos. Muchos se ahogaron, podíamos verlos flotando al pasar, una vista horrible. A bordo del Inflexible, un oficial registró: rescatamos a unos 50, creo que al igual que 2 de nuestros otros barcos. Rescatamos al comandante y a otros 6 oficiales. Los alemanes en el agua agitaban sus brazos y gritaban, no para ser salvados más rápido, sino para mantenerse calientes, como se les había indicado. Estuvimos sacando ropa y otras cosas para ellos. Para la cena, varios comían en el comedor y resultaron ser muy buenos compañeros. No pueden dar su palabra de honor, ya que sus regulaciones no lo permiten, pero son tan pocos que les dimos bastante libertad. La mayoría de ellos no pudo dormir esa noche. Las escenas en sus barcos eran terribles. Ver a tu mejor amigo de repente desgarrado en pedazos o correr a cubierta, una gran herida cubierta de sangre, y solo tener tiempo para verlo enviar su amor a casa es terrible. Aunque prácticamente no se veía ningún daño, era imposible para ellos moverse de un extremo del barco al otro. No quedaba nada de las cubiertas superior y principal, y la cubierta blindada inferior estaba perforada y muy caliente.
Ese es el resultado del fuego de caída a largo alcance. Pero después de la pelea todos éramos buenos amigos y ambos acordamos que no queríamos pelear en absoluto, pero teníamos que hacerlo. Más de 2000 de ellos deben haber sido asesinados o ahogados, con todas sus posesiones preciadas y sus buenos barcos. Pero lucharon magníficamente, y su disciplina debió haber sido excelente. Los dos cruceros de batalla habían demostrado su concepto original de manera espectacular. Invincible había resistido 22 impactos, pero solo tenía daños menores e inundaciones. Inflexible había recibido 3 impactos y entre ellos solo había un hombre muerto y 5 heridos. Lo repentino y la naturaleza inesperada de la guerra se subrayó aún más por las señales intercambiadas esa noche. Stardy envió una señal a Inflexible, quien había recogido al oficial alemán superviviente más antiguo. El comandante en jefe está muy satisfecho de que se haya salvado tu vida y todos sentimos que el Gneisenau luchó de manera muy valiente hasta el final. Admiramos la buena artillería de los dos barcos. Simpatizamos contigo en la pérdida de tu almirante y tantos oficiales y hombres. Desafortunadamente, los dos países están en guerra. Los oficiales de ambas marinas, que pueden tener amigos en la otra, deben cumplir con los deberes de su país, que tu almirante, capitán y oficiales mantienen con dignidad hasta el final. Recibió en respuesta: en nombre de todos nuestros oficiales y hombres salvados, agradezco mucho a su excelencia por sus amables palabras. Lamentamos como usted el curso de la lucha, pues conocemos personalmente a la Marina inglesa y sus oficiales durante tiempos de paz. Todos estamos muy agradecidos por la cálida bienvenida. De hecho, tan estrechas habían sido las relaciones entre los dos servicios antes de la guerra, que uno de los supervivientes era el primo hermano del contraalmirante Stoddart por matrimonio. En otros lugares, la estrategia de von Spee empezaba a desmoronarse lentamente. El Leipzig era perseguido por el His Majesty's Ship Cornwall y el His Majesty's Ship Glasgow. Los cañones de 4.1 pulgadas del crucero alemán amenazaban ligeramente al Glasgow, que lo superó y entabló un duelo de artillería a distancia, logrando impactos ocasionales. No obstante, Cornwall confiaba en su armadura más pesada y simplemente avanzó rápidamente. Estas batallas ocurrieron principalmente luego de que los dos cruceros blindados alemanes se hundieran debido al menor margen de velocidad en estos enfrentamientos. Cornwall estaba totalmente comprometido a las 1800 y Leipzig no tardó en arder. Ella trató de dar tanto como recibió, pero el capitán de Cornwall estuvo en lo cierto. 18 impactos alemanes no causaron fatalidades en el crucero blindado británico, y Glasgow solo tuvo una baja y 4 heridos por 2 impactos. La tragedia se desarrolló, ya que el barco alemán se negó a arriar sus colores hasta que estuvo casi muerto en el agua, y cuando la tripulación se reunió en cubierta para abandonar el barco, las llamas impidieron que alguien alcanzara la bandera restante. El calor o un último acto de desafío provocó que un cañón disparara y más proyectiles británicos cayeron sobre el barco aparentemente resistente, abatiendo a muchos de los tripulantes restantes expuestos. Alguien disparó una pistola de bengalas, lo que provocó un cese del fuego y el despliegue de botes para ayudar. Pero cuando el Leipzig se volcó, las conchas, las llamas y el agua fría dejaron solo a 18 hombres para ser rescatados de los oscuros mares, ya que para este punto eran alrededor de las 2100 y el sol se había puesto. Kent fue a Nuremberg en su lugar. La batalla duró menos tiempo, ya que después de las 17:30 unas calderas sobrecargadas de Nuremberg estallaron y de repente los dos barcos estaban uno sobre el otro. En un breve y agudo estallido de disparos, la armadura de Kent resistió la mayoría de los proyectiles de 4.1 pulgadas, mientras sus cañones de 6 pulgadas destrozaron el Nürnberg. Para las 18:35, este último barco estaba detenido, con todos los cañones inutilizados y en llamas. Algunos de sus proyectiles alcanzaron sus objetivos. Un avión destruyó el equipo de radio de Kent, otro explotó en una posición superior de armas y otro inició un incendio de cordita que se contuvo rápidamente con una manguera y cerrando las puertas del depósito. En general, Kent solo tuvo 6 muertos y 8 heridos, con 10 de esas bajas provenientes del fuego de cuerdita. Nürnberg hizo sus colores poco después de las 19:00, mientras la tripulación del Kent reparaba velozmente los agujeros de astillas que su oponente había perforado en los botes. Pero una vez más, el frío y el fuego de artillería cobraron un terrible peaje y solo 12 hombres fueron rescatados del agua, y 5 de ellos sucumbirían a las heridas o hipotermia antes de mucho tiempo.
Hacia el sur, Bristol y Macedonia revisaron el trío de carboneros que von Spee había reunido, capturando el SS Baden y el SS Santa Isabel, llevándose el crucero y luego hundiéndolos. El otro carbonero, el SS Sedlitz, escapó y finalmente llegó a Argentina, donde sería internado por el resto de la guerra. Sería el único superviviente alemán a largo plazo de la batalla, ya que Dresden, rompiendo hacia el suroeste cuando los otros dos cruceros protegidos se dirigieron al sureste, aprovechó sus motores de turbina, que la convirtieron en el barco alemán más rápido de la flotilla, para escapar en la oscuridad. Estuvo en la costa de Sudamérica por unos 3 meses, tomando carbón y realizando una guerra comercial limitada. Con sus motores desgastados, se encontró con el His Majesty's Ship Kent, que la buscaba. Kent persiguió a Dresden en aguas chilenas y el 14 de marzo, junto con el His Majesty's Ship Glasgow, entró en la bahía de Cumberland y abrió fuego, aparentemente no convencido de la afirmación de Dresden de estar internado, lo cual era en realidad cierto, en parte porque el barco todavía ondeaba una bandera alemana. Con casi ningún combustible y motores rotos, el barco fue rápidamente abrumado, arrió sus colores y fue hundido, provocando un pequeño incidente diplomático entre Chile y los británicos por la violación de la neutralidad chilena. Este encuentro concluyó lo que quedaba de la escuadra de von Spee. Afortunadamente, esta última pelea solo tuvo una docena de fatalidades, 8 durante el ataque y 4 posteriormente por las heridas. De casi 2.500 hombres a bordo de los barcos que habían sido hundidos el día de la batalla, solo sobrevivieron 215, y ahora el saqueo comercial en alta mar quedaba en manos de un puñado de asaltantes comerciales alemanes y submarinos U. Von Spee sería honrado en Alemania, con el segundo crucero de batalla de la clase Mackensen llevando su nombre, aunque no se completó antes de que terminara la guerra y terminaría siendo desguazado en 1921. Durante el periodo de entreguerras, el último crucero pesado de la clase Deutschland también llevaría su nombre, encontrando famosamente su destino en las secuelas de la batalla del Río de la Plata, no muy lejos de donde el propio von Spee había librado su último enfrentamiento. Un último buque, una antigua balandra de la clase Black Swan, sería rebautizado como Graf Spee y serviría en la Marina de Alemania Occidental a inicios de los 60. El almirante Sturdy se convertiría en baronet, el primer premio por una acción naval exitosa desde 1911. Pasaría a comandar el 4º Escuadrón de Batalla en Jutlandia, ascendiendo a almirante de la flota al retirarse en 1921. Después, se convirtió en presidente de la Sociedad para la Investigación Náutica, tomando parte activa en preservar el His Majesty's Ship Victory antes de morir en 1925 a los 66 años.